Hola, soy Miriam, ¿qué tal? Les quiero compartir en este Ateneo un trabajo que lo desarrolla el equipo de ultrasonidos de China en pacientes críticos. Es cortito, pero habla sobre la utilidad de la ecografía en los pacientes con COVID. Este es el trabajo. Este equipo, presidido por este señor Jim Peng, ha estado trabajando en toda la pandemia. En realidad, este trabajo es como muy resumido, pero habla de lo que ellos encontraron. Hallazgos de ecografía por ultrasonido en COVID. ¿Cuáles fueron los hallazgos? El engrosamiento de la línea pleural con irregularidad en la línea pleural, las líneas B en variedad de patrones que incluyen líneas focales, multifocales y líneas B confluentes, una gran variedad de patrones distintos de consolidaciones que incluyen pequeñas consolidaciones multifocales, no translobares, translobares y también con broncograma aéreo móviles ocasionales, y la aparición de las líneas A durante la fase de recuperación. ¿A qué se refiere con esto que son hallazgos? Ellos fueron a buscar estos hallazgos específicamente, ya que eran lo que aparecía como nuevo dentro de lo que es la ecografía pulmonar, distinto a los patrones habituales que se encontraban en neumonías u otras patologías como engrosamiento pleural o neumotórax. La otra cosa que encontraron es que, como hallazgo importante, en los pacientes con COVID, los derrames pleurales son infrecuentes. Hablan incluso que cuando se encuentra derrame pleural hay que sospechar alguna otra patología bacteriana asociada. Estas serían las imágenes aproximadamente. En la imagen A, lo que vemos es una neumonía, el hallazgo de una neumonía típica de un paciente no COVID. En la B, ya vemos las líneas B coalescientes, abundantes, superpuestas, con el engrosamiento de la línea pleural, que se ve en la parte superior de arriba. En la figura C, también vemos el engrosamiento y, de alguna forma, la desorganización de lo que sería la línea pleural, ¿sí? Y por debajo de la línea pleural, las líneas B con algunas líneas A que no están siguiendo la característica habitual de las líneas A. Y por último, en la D, sí, ya en esta imagen, un patrón de consolidación que podemos comparar con la diferencia que hay con una neumonía no COVID a esta, en la cual las coalescencias de las líneas B ya no se notan y distintos patrones de línea A tampoco siguen lo habitual. Esas serían las imágenes, los hallazgos que ellos encontraron. También compararon en este trabajo las características, las imágenes que iban hallando a nivel pulmonar con la tomografía. Después les cuento cómo hicieron esto. En la tomografía de pulmón, el engrosamiento de la pleura. Por ecografía se comprobaba el engrosamiento de la línea pleural. En tomografía, la sombra y la efusión del vidrio esmerilado correspondía a las áreas en las que se encontraban las líneas B, multifocales o confluentes. La sombra infiltrante pulmonar en tomografía se correspondía con las líneas B confluentes. Las consolidaciones subpleurales por ecografía se veían como pequeñas consolidaciones subpleurales. En la tomografía, la consolidación translobar se veía por tomografía consolidaciones translobares y no translobares, o sea, también pequeños focos de consolidación. En tomografía, en paciente COVID, el derrame pleural es raro, que también se comprobó por ecografía que no existía. Por tomografía, siempre la neumonía es más de 2 lóbulos, lo que correspondía en la ecografía con una distribución multilobar de las anomalías. Lo atípico en las imágenes de la tomografía de pulmón
en un tiempo temprano de un paciente con COVID, que se veía como un vidrio esmerilado en forma difusa, se veía en la ecografía como las características iniciales de líneas B, síndrome intersticial que se llama habitualmente, con patrón C superpuesto, lo cual hacía que esas imágenes en progresión les hacían sospechar a este equipo que se podía hacer seguimiento en las distintas imágenes, no solamente por lo que se correspondía en tomografía, sino también con lo que se iba viendo en ecografía. ¿Cuáles son las conclusiones de este trabajo? Se reconocen por ecografía que tiene una utilidad en el manejo del paciente con COVID, con afectación respiratoria, que es seguro, es repetible, ausencia de irradiación, bajo costo y de uso en el punto de atención del paciente. La tomografía, todo lo contrario, puede revisarse para realizarse después de una ecografía y generalmente requiere el traslado del paciente, ¿no? A un lugar donde no está el paciente internado. Y esto es lo importante, la conclusión mayor, que la ecografía pulmonar es útil para la evaluación rápida de la gravedad de neumonía en el momento de la presentación. Ellos hablan que incluso al momento de la presentación de los pacientes, como manera de triage, para evaluar si estos pacientes se podían quedar internados o se podían seguir en la casa. Rastreo de la evolución de la enfermedad, seguimiento, y dan algunos puntos como para hacer después el seguimiento, para monitorizar en los pacientes internados las maniobras de reclutamiento, guiar la respuesta en la posición prona, el manejo de terapias, por ejemplo, como el ECMO, que serviría en ese caso como tratamiento. Y para la toma de decisiones en el caso del destete. O sea, triage, seguimiento y tratamiento con la tomografía y en evaluación. ¿Cuáles son las críticas a este trabajo? Me sorprendió el hecho de que ellos empiezan hablando de que desde que empezó la pandemia en China hasta 24 de febrero del 2020, notifican 7.269 casos, pero de esos casos solamente hablan de 20 pacientes. O sea, no especifican si es del mismo centro, sí sabemos que es el mismo grupo ecográfico que lo hace, pero no discriminan tampoco el grupo etario de los pacientes. Tampoco en qué tiempo de la pandemia se hizo, no sabemos si fue al principio o ya evolucionado. Cuando se le realizó la ecografía, por lo que exponen en el trabajo, aparentemente lo hacían de triage y después de seguimiento, y el tiempo de evolución en el que se realizó el seguimiento de los pacientes. O sea que el trabajo en realidad termina siendo incompleto, pero confirma los datos que de alguna forma ya lo venía también publicando Volpicelli, que es el que más hace los trabajos en ecografía. Lo cual me parece que la importancia de este trabajo, más que nada, es confirmar solamente el uso que se puede hacer de la ecografía, tanto para triage, seguimiento y seguimiento del tratamiento de los pacientes, bedside, a los pies del paciente, y de una forma rápida. Lo que sí se requiere es el seguimiento, o sea, es de los pacientes como para ver las distintas evaluaciones. Eso sería el trabajo en sí.